Lina Huenupe Pavián, Mauricio Huenupe Pavián, Jorge Suárez Marihuán, Edmundo Aleph Lemun, Julio Huentecura Yancaleo, Zenón Díaz Necul, José Huenante, Juan Collihuín Catril, Matías Catrileo, Johnny Cariqueo, Jaime Mendoza Collío, Rodrigo Melinao Licán, José Quintiqueo Guayquimil, Víctor Mendoza Collío, Macarena Valdés, Patricio González Guajardo, Luis Marileo Cariqueo, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Camilo Catrillanca. Todos y todas fueron mapuche que lucharon por defender los territorios que habitan los mapuches desde mucho tiempo antes de que surgieran las repúblicas chilena y argentina. Acabo de enumerar a un montón de Pucompan que fueron asesinadas y asesinados por el Estado chileno, y bueno, en el caso de Santiago Maldonado y Nahuel, asesinados también por el Estado argentino, solo en lo que va de este siglo, es decir, desde el año 2000 hasta ahora. La verdad es que tenía pensado hablar en este video sobre la Guerra de Arauco, que es esta guerra que enfrenta al Imperio Español con el pueblo nación mapuche. Sin embargo, mientras escribía el guión, me entero del cobarde asesinato que sufre el Peñi Camilo Catrillanca, asesinado de un disparo en la cabeza por parte de la policía bastarda chilena, que se ha perpetuado en territorio Gualmapu a costa de montajes que públicamente terminan siendo reconocidos y que sin embargo la impunidad es respaldada incluso por parte importante de la ciudadanía. ¿En qué clase de sociedad distópica creada por George Orwell estamos viviendo? De pronto aterrizo a esta realidad y siento un asco, una pena, una rabia que apenas me cabe en el cuerpo. Gente escasada por luchar. La justicia fue comprada por un par de billetes verdes hace mucho tiempo. La cárcel es la guardería de los pobres para alienarnos más. El colegio para inspirarnos amor a una patria enferma y replicar el modelo desde nuestro puesto de trabajo donde debemos obedecer al jefe. El mapuche, en su cume moñén, escapa a estas normas. Consecuencias, es asesinado. Imagina, por favor, lo siguiente. Imagina que de pronto estás en tu casa. Es la casa donde vivieron tus papás, donde vivieron tus abuelos, donde nacieron tus bisabuelos. Siempre fue tu casa. Tus viejos se sacaron la mugre haciendo una linda terraza. Plantaron los más lindos árboles en el patio. De pronto, un balazo mata a tus viejos. Dos hueones entran a tu casa, se comen tu comida, mean en todo lo que tus padres y abuelos construyeron con trabajo de años y te vienen a decir que ahora ya no eres quien eres, sino que ahora eres un indígena, propiedad de ellos. Eres el originario de los tipos que mataron a tus papás y ahora viven en tu casa. Te mandan a dormir al baño y te dicen que debes estar agradecido de que te consideran con un puesto en esa casa. Toda esa casa te pertenecía, pero estos tipos ahora te dicen que solo el baño es donde tú puedes vivir. Y aún así, para usarlo debes pedir permiso. Y cuando intentas recuperar por lo menos tu cama, vienen y te golpean. Te llaman terrorista y le cuentan a la vecina que tú eres un rebelde y que destruyes todo. Y la vecina se lo cuenta a todos y ahora todos te tienen mala y todos piden que seas asesinado. Cuando estos dos tipos que mataron a tu familia y entraron a tu casa han destruido todo, botaron los árboles que tus viejos plantaron y cuidaron, los vendieron y te alimentan con las sobras. Si antes al menos del baño salía abundante agua, ahora ya no. Y si bien te dejaron vivir en el baño de tu casa, aún así quieren ocupar el baño para construir una represa. Justo esa es la relación que tiene el pueblo mapuche con el Estado chileno y el Estado argentino. Esos dos invasores del ejemplo, digamos que son los estados del Huinca. La vecina Zapa, por supuesto, es la prensa, que siempre está de parte de la autoridad, pues le pagan por difamar lo que el poder le apunte. El caso del comunero Catrillanca no es tan distinto al caso de otros comuneros asesinados por el Estado chileno, con total impunidad. Y es que las reglas están diseñadas para que la acción colonizadora y criminal, sujeta a montajes, aunque estos sean descubiertos, no asuman un mayor grado de responsabilidad en la muerte de un comunero. Y es que, como dice una canción, no es lo mismo llamarse Luxinger que llamarse Coñonao. Si un mapuche levanta una mínima sospecha sobre un acto considerado delictual, se sabe que ni siquiera necesitarán de un juicio para encarcelarlos, torturarlos o hacerlos desaparecer, como fue el caso de José Huenante. Pero si descaradamente la policía asesina a un mapuche,
Crea una historia nada creativa y genera un montaje. Una institución que, por cierto, está hasta el cuello de tanta corrupción, implicada en tráfico de drogas, de armas. Una institución que es bien sabido sobre los millones y millones que han robado. Pueden asesinar a un mapuche y no pasa nada. Como mucho, alguno puede ser destituido de su cargo. ¿Cuál es la responsabilidad que asume la prensa implicada en estos casos de montaje? Cuando sistemáticamente han participado en la creación y difusión de un montaje en contra de mapuches y también de anarquistas, ¿qué se puede esperar de esa misma prensa que en dictadura militar negó las desapariciones y crímenes? ¿Qué se puede esperar de esa misma prensa que en dictadura negó las desapariciones y las torturas que existieron? Asco me da la prensa que chupa los pies del Estado. Asco me da los lacayos de verde que con una pistola y un uniforme, incluso algunos de apellido mapuche, toman el rol de yanaconas y disparan contra su pueblo. Asco me dan los gobiernos, tanto de la concertación como de derecha, que han sido precursores del asesinato de decenas de pupeños y de pulamien, que han creado leyes para mantener su dominio y para hacer desaparecer cualquier indicio de desacato a su mandato. Asco, pena e impacto me causa leer comentarios de ciudadanos y ciudadanas tan cegados que podrían estar siendo golpeados por la policía, pero se agachan para chupar las lumas. Ciudadanos que no comprenden que la resistencia no es terrorismo, que tratar de recuperar lo que te arrebataron no es terrorismo, que defenderte de quien golpea a mujeres con bebés en brazos, ancianas que venden verduras y mata comuneros no es terrorismo. Y es que hay gente que espera que el mapuche se mantenga sumiso mientras desaparecen a sus hijos e hijas, corren cercos y venden territorios ancestrales a empresas que destruyen los bosques, secan los ríos y explotan la tierra sin darle descanso alguno. Defenderte de un Estado que deja una lamien mapuche tener a su bebé mientras está engrillada no es terrorismo, es autodefensa. Para quienes me ven desde fuera de Chile, les pongo al tanto del caso del cual estoy hablando en particular. Camilo Catrillanca, un joven de 24 años, nieto del Lonco, autoría mapuche, Juan Catrillanca, vivía en Temucuicui, lugar desde donde este joven huaychafe comenzó a tomar conciencia sobre las injusticias que vivía su pueblo mapuche. Desde bien joven, Catrillanca tomó palabras en torno a diversos temas, demostrando su fuerza y energía al defender la tierra por la que murieron sus ancestros. Esto se soluciona en forma pacífica. Y nosotros no estamos con violencia. Ustedes van a ser los únicos que van a llegar con violencia. Fue vocero en su liceo que hoy, por cierto, es un cuartel de las fuerzas de represión. Y obviamente estaba al tanto de los sistemáticos allanamientos a comunidades mapuche en territorio Gualmapu. Catrillanca, un joven trabajador agrícola, tranquilo, según lo describen, iba en un tractor junto a un adolescente de 15 años, cuando fue asesinado de un disparo en la cabeza por parte del Comando Jungla, una facción de la policía chilena domesticada en Colombia para atacar cualquier tipo de insurrección mapuche y mantener el orden colonialista del Estado chileno, resguardando las acciones extractivistas del empresariado en el territorio que mantiene su resistencia frente al capitalismo chileno. El joven de 15 años, quien fue testigo del disparo y muerte de Catrillanca, es golpeado por los pacos y es llevado a la comisaría. Cabe decir que este joven es testigo clave en el crimen. Tanto el adolescente como Camilo iban en el tractor camino a casa de la ñuque de Catrillanca, con el fin de buscar cilantro. En ese momento se percatan de un helicóptero de los pacos y un camino cortado, así que tomaron otra ruta. Allí se toparon con este comando de psicópatas armados, quienes dispararon contra el tractor. Camilo y el adolescente retroceden, pero se abre una ráfaga de balas. Catrillanca le dice a su acompañante que se agache, y entonces le salió un líquido amarillo por la nariz. El adolescente detuvo el tractor. Los pacos lo habían logrado, luego de que varias veces lo habían intentado matar. Según el huerquén de Temucuicui, el peñi Jaime Huenchuyán. Los carabineros ya estaban cerca y me puse de espalda a carabineros y le digo que a mi compañero lo habían herido. Carabineros no tomó en cuenta eso y me empezaron a agredir. Me tiraron al suelo. Un carabinero me pegó un palmetazo en la cabeza y me tiró al suelo de rodillas. Después uno que le decían el coronel me dio otro palmetazo y me dice que me ponga de guata. Llega otro carabinero con una SUI y me pegó en las costillas. Después viene otro y empiezan a llegar las tanquetas y me amarró las manos con amarras plásticas y me las apretó más con el pie. La primera vez que nos dispararon los carabineros, como dije, vi que a tres. El del medio disparó con una escopeta y el del lado derecho iba con la cámara, que era el mismo que se cambió la cuestión negra de la cámara en la tanqueta. Obviamente los pacos, antes de llevar a Catrillanca al hospital, se dieron una vuelta por la plaza para poder hacer más tiempo. No había vuelta atrás. Catrillanca murió en manos de estos sicarios de verde y murió con complicidad de la prensa.
que no tardó en difundir todos los montajes que se tejieron y que comenzó a tejer más tarde la policía, quienes por supuesto siempre tejen montajes cuando matan a un mapuche. En el calabozo, el adolescente, testigo directo del crimen, estuvo amarrado, y cuando preguntaba por su amigo Camilo, los pacos le dijeron: ¿cuál amigo? ¿El finao? ¿El que matamos? Luis Mayol, el racista intendente de la Araucanía, y la tele dijeron que Catrillanca murió en un enfrentamiento, como si ir en un tractor a buscar cilantro a la casa de tu mamá fuera un enfrentamiento, como que si fuera una provocación. Justificaron el cobarde asesinato diciendo que el Peñi Catrillanca se acercó al comando Jungla para enfrentarlos con su tractor. Dijeron que Catrillanca receptaba vehículos robados junto al adolescente torturado, cosa que posteriormente fue desmentida, porque no tenía antecedentes y nunca hubieron esos supuestos autos. Dijeron que asaltaron a profesores de una escuela, pero pronto los profesores de esa escuela dijeron que no habían sido asaltados. Entonces dijeron que hubo una llamada anónima, pero resulta que 1 hora después aparece una mujer, supuestamente víctima, diciendo todo lo contrario. Como todo era muy confuso, incluso en algún momento la policía dijo que la bala venía de otro lado. Cuando se pidió entonces las pruebas que podrían corroborar la verdad, refiriéndonos al video que graba una cámara que estos sicarios siempre andan trayendo consigo en sus operaciones, se complicaron un montón hasta que el general Hermes Soto tuvo que decir que justo no tenían esas grabaciones. La guinda de la torta, uno de los pacos ejecutores dice que justo rompió esa tarjeta donde estaban las imágenes porque supuestamente ahí tenía videos de su intimidad. El día del funeral del Peñi Catrillanca, los pacos disparan bombas lacrimógenas a la caravana que llevaba el cuerpo de nuestro Peñi. Ni muerto lo dejaron en paz. Los días siguientes se realizan protestas en diferentes lugares, velatones, manifestaciones. Se exige el retiro de esa manga de sicarios uniformados del comando Jungla del territorio Gualmapu. El caso de Catrillanca generó un ruido enorme, debido al descriterio y la desfachatez de las instituciones que llegaron a un extremo. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien ya era conocido por ser cómplice de la dictadura militar en Chile, y por ser uno de los 77 jóvenes que le juraron amor eterno al dictador Pinochet en Chacarillas en el año 1977, además de ser golpeador de mujeres. Este mismo, que ahora es ministro de Interior, lamentó los sucesos en el caso Catrillanca, pero buscó justificar en todo momento el asesinato del Huaychafe mapuche. Mientras Piñera estaba en el extranjero y se le solicita su regreso, los enfrentamientos y la represión no tardaron. Es que no podéis pedir que después del asesinato de un Peñi, sus compañeros y amigos que lo vieron crecer, que jugaban con él, que estuvieron con él en las buenas y en las malas, inviten a tomar un matecito, le hagan cariñitos en los pies a los sicarios que mataron a su amigo y a la prensa que difundió los montajes. No podéis pedir esa cosa, no podéis. Bueno, ¿cómo crees que van a recibir a la prensa burguesa que siempre se posiciona en el lado del más fuerte? Los pacos finalmente terminaron por asumir el montaje. Dieron de baja a 4 del comando Jungla y se aceptó la renuncia a un general y un coronel del sector. Fin del cuento. Adiós. Espera. ¿Fin del cuento? ¿Y cómo va a pagar por su responsabilidad en este cobarde asesinato el presidente Sebastián Piñera? ¿Cómo va a pagar el precio de una muerte el ministro de Interior Andrés Chadwick? ¿Cómo pagará el Estado chileno este crimen y el de todos nuestros hermanos y hermanas mapuches asesinados y asesinadas en similares condiciones en lo largo y ancho del territorio, que ocupan, tal como predica el escudo de la nación chilena, por la razón, por la fuerza, aunque más por la fuerza que por la razón? ¿Cómo pagará el racista intendente de la Araucanía, Mayol? ¿Pagará con cárcel, como lo hacemos los pobres si nos atrevemos a expropiar al capital? ¿El general Hermes Soto y su ejército de cocainómanos? ¿Cómo pagará la prensa del capital por manipular la información con fines políticos? Y es que no es la primera vez que nos matan a un Peñi o a un Alamien, y que se crea un montaje a consecuencia de eso. Y el final siempre es el mismo: la impunidad y el poder valiéndose de las leyes que ellos mismos crearon para protegerse, para guarecerse en estas leyes. Claro, son los dueños del juego. El final siempre es igual: los muertos siempre los ponemos los mismos, los enjuiciados, los encarcelados siempre los ponemos nosotros. Una parte no menor de la ciudadanía, en su máxima expresión de enajenación, desfilan en las líneas de quienes llevan la bandera de la paz, y que mientras hablan de paz,
nos meten balazos y nos golpean cada vez que nos atrevemos a mirarles la cara mientras nos golpean. Y es que aquí hay dos posiciones. O eres parte del rebaño que saltó la reja y se rebeló contra el pastor. Mismo pastor que luego de cuidarte supuestamente iba a entregar a todo el rebaño al matadero, al cuchillo y al fuego. La otra posición es quienes siguen siendo parte de ese rebaño, quienes siguen siendo ciegos frente al pastor y que atacan a esas ovejas que saltaron la reja y que se rebelaron contra el pastor, que los iba a matar. La verdad es que ni al metro con ese ejército de zombies que sin siquiera un uniforme defienden a su patrón, defienden a los ricos, defienden a las instituciones autoritarias como lo son los pacos, están defendiendo a quienes los odian. ¿Qué posición estás tomando tú? ¿Qué tipo de oveja eres? La verdad es que no podía no haber utilizado este medio para hablar de este asunto que me trae mal desde que me enteré. Simplemente espero que sigas apoyando mi canal, que sigas viendo más contenido del que voy a hacer. Agradezco muchísimo todos los mensajes que me han ido enviando con apoyo, sugerencias, felicitaciones, críticas, etc. Suscríbete y nos vemos en un próximo video. Ojalá uno más alegre. Peucayal con usted. Kalaini, tani prokinche, katami malkun, mom, pelotul pimi, tani puche.